Un saludo muy especial a toda la gente del programa Agrobiopioso El Quindío. Continuando con nuestro trabajo de eh, formación y preparación para la innovación abierta, vamos a dedicar una de estas capsulitas a entender los conceptos de propiedad intelectual. Ya lo hemos mencionado, que la propiedad intelectual es como un elemento estructural de todo esto, porque finalmente en los ejercicios de innovación abierta mucho de lo que se hace es transar con objetos de propiedad intelectual que son propiedad o de las empresas o de grupos de investigación y que son la expresión de creaciones de la mente humana, de la creatividad humana, y que estas creaciones son susceptibles de ser integradas en el desarrollo de productos o servicios. En algunos casos casi que directamente se pueden llegar al consumidor final con ellas, pero en otros digamos que la configuración de un nuevo producto o la configuración de una innovación, por ejemplo si es una innovación en proceso, es la combinación de estos creaciones, ¿sí? Entonces es clave. Vamos a hablar de tres elementos críticos por los cuales esa propiedad intelectual es importante. El primero de ellos es, digamos que la que se conoce tradicionalmente, que tiene que ver con la protección en sí misma, ¿sí? Entonces existen diferentes categorías de protección, vamos a ver en otras cápsulas más adelante un poco más en detalle esto, pero lo importante es que pues, de alguna manera proteger los activos de la empresa, proteger los bienes, las creaciones de la empresa es crítico, porque de alguna manera sobre estos es que se plantean o estructuran estrategias de innovación. ¿Sí? Me explico. Cuando una empresa hace un esfuerzo de mercadeo, publicitario, tiene una trayectoria, pues va construyendo, por ejemplo, una marca o va construyendo algo que se conoce como el know-how o el goodwill, digamos el buen nombre. Y estos elementos, pues de alguna manera validan que la empresa pues tiene, además de una trayectoria, una capacidad de colocar unos productos en el mercado, un reconocimiento de ese mismo mercado, un posicionamiento, elementos diferenciadores que hacen que de alguna manera, por ejemplo, los usuarios o consumidores de los bienes o servicios opten por escoger a esta empresa como proveedora, ¿sí? o por comprar los productos de esta empresa. Entonces, en la medida en que eso va sucediendo y en la medida en que se van acumulando esas creaciones, se van sofisticando, conviene protegerlas. En nuestro país típicamente la protección no está tan difundida. Digamos que hay otros países en donde tienen, digamos, una mayor apropiación de estos conceptos. Nosotros, digamos, incluso asumimos a veces que la creatividad es algo, entre comillas, no diría que irrelevante, pero que técnicamente se suele subvalorar el ejercicio creativo. Asimismo, pues también tenemos, digamos, una tendencia en muchos casos a cometer ligerezas o por el mismo desconocimiento sobre el uso de activos que están protegidos por esa propiedad intelectual, ¿cierto? Dentro del espectro de la propiedad intelectual tenemos, por ejemplo, los derechos de autor, que cobijan obras artísticas, obras literarias, obras musicales, y está también el tema del software. Si ustedes piensan pues en mucho en la actividad agroindustrial y especialmente en general en cualquier producto que pretenda llegar a un consumidor final, estos se valen, por ejemplo, de la creación de imágenes como por ejemplo el granito de café Águila Roja,
para poner un ejemplo concreto en nuestra actividad industrial, ¿cierto? Entonces ese es un elemento protegido por derecho de autor. Y conexo a eso están, por ejemplo, algunas canciones, elementos gráficos, que todos en su conjunto pues hacen, por ejemplo, generar recordación de marca. Entonces estos elementos son protegidos por el derecho de autor. Uno puede encargarle a alguien que desarrolle, por ejemplo, una canción para su empresa, una canción para el producto, o uno eventualmente puede hacer uso de una composición musical que tenga cierto nivel de reconocimiento para posicionar los productos de uno, ¿sí? Y todo esto entonces implica que ya sea que digamos, lo contrate uno, es decir, que uno contrate, por ejemplo, un artista para que haga esa creación, o que le pida licencia a quien creó la obra para usarla, pues justamente transa con los derechos. Y esa, previo a la transacción, implica que haya una protección, ¿cierto? Es decir, que uno negocie, entre comillas, con quien efectivamente es el creador de la obra. O que si una empresa desarrolla un concepto creativo, gráfico, audiovisual, él mismo, por ejemplo, no pueda ser copiado, no deba ser copiado por un competidor. Entonces, también están los elementos de la protección industrial, que son, por ejemplo, las marcas, las patentes, los diseños de trazado electrónico, los diseños industriales y los diseños de trazado electrónico, la diferencia. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si mi negocio de pronto está más centrado, por ejemplo, en temas como la confección de los cueros, pues ahí hay unos temas de diseño que son claves y que justamente hacen, por ejemplo, que los consumidores reconozcan un producto por sus características funcionales básicas, sus formas, no tanto digamos, una billetera sirve para guardar billetes, esa es su característica funcional, hasta ahí no hay un elemento inventivo, que ese es un tema clave, pero sí hay unas formas, unas características que suelen ser visuales o que son percibibles fácilmente y que son protegibles, ¿sí? Entonces ustedes ven en general todos los temas de confección, por ejemplo, tienen esas características, ¿cierto? Asimismo están los elementos que tienen un nivel inventivo, es decir, se conocen como nuevas creaciones, en donde ese nivel inventivo lo que refleja es la solución de un problema particular y que aplicado o incorporado en un producto pues resuelve un problema y es susceptible de ser adquirido, ¿sí? Entonces, no sé, pensemos en un elemento que permite, por ejemplo, que una bolsa o un elemento de confección, por ejemplo, sea impermeable o sea más resistente, o que esa configuración de alguna manera se adapte a una necesidad muy particular de un usuario. Algunos temas de confort, en donde, por ejemplo, la combinación de materiales hace que el producto tenga un diferencial, ¿cierto? Entonces ahí hay unos temas que pueden ser patentables. Dentro de las patentes hay dos categorías, que es digamos la patente de invención, es cuando efectivamente hay un nivel inventivo amplio, y algo que se conoce como los modelos de utilidad, que podríamos entenderlo de manera más simple como la adaptación de una creación a una variante de algo que ya fue creado, ¿cierto? Además de eso, pues están las marcas, ya lo había mencionado, pero que obviamente también el tema de la marca es crítico, porque finalmente es el mecanismo a través del cual el consumidor asocia ciertos atributos de un producto con digamos un poco el sello de la empresa, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a establecer como consumidores relaciones, por ejemplo, entre la durabilidad de un producto y por extensión asumimos que los productos que son de la misma marca
tienen esa misma característica, ¿cierto? Por ejemplo, en el tema alimentos, ¿sí? Entonces, las líneas de producto que, por ejemplo, se pueden configurar, Verbo y Gracia, mermeladas, ¿sí? Entonces, si tengo una empresa que produce mermeladas o que transforma, por ejemplo, algún producto agrícola en un producto procesado de consumo final, dulces, mermeladas, mantequillas, lácteos, eh, bajo una misma marca yo puedo agrupar productos que tengan esa afinidad, ¿sí? Entonces, dentro de los lácteos yo puedo pensar en una marca que cobije quesos, yogures, kumis, o dentro de un producto como las mermeladas puedo también agregar, por ejemplo, salsas, refrescos, eh, productos procesados de fruta y al amparo de una misma marca. Entonces ofrecerle al consumidor, digamos, una señal de que es una empresa que está trabajando en la transformación de esos productos y que ese conjunto de productos amparados en esa marca tienen unas características similares, ¿cierto? Entonces, obviamente esto cuando se posiciona en el mercado, pues entonces el consumidor empieza a asociar que si la mermelada de tal marca es de su gusto, muy probablemente el refresco, la salsa o algún elemento o algún producto complementario de esa línea pues también lo puede hacer, ¿cierto? Entonces es un tema poderoso, especialmente cuando nos movemos hacia el consumo final o hacia el consumo masivo. Adicionalmente, dentro del mundo agrícola también están temas como por ejemplo el registro de variedades vegetales, que tiene que ver con el registro que se concede, por ejemplo, para los desarrollos en biotecnología de semillas digamos, se identifican por alguna característica, por ejemplo, la productividad o la resistencia a plagas o la adaptación a determinadas condiciones de cultivo, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos están protegidos por el derecho de autor, perdón, por la propiedad industrial y en consecuencia, pues también, digamos, son elementos sobre los cuales, en la medida de que alguien los tiene, pues tiene el beneficio de esa protección. Un segundo ítem por el cual es clave y relevante es que justamente transamos con esas propiedades intelectuales, ¿cierto? Entonces, con esos elementos de propiedad intelectual. Entonces, por ejemplo, si una empresa ya tiene constituida una marca y eventualmente hay alguien que maquile un producto complementario, puede establecerse un mecanismo de asociación entre quien maquila y quien pone su marca. Si ustedes miran, por ejemplo, los productos de marcas propias de las cadenas de supermercados operan así, ¿cierto? Entonces, producto de tal marca fabricado por otra empresa que además típicamente esa empresa es quien hace como toda la operación, incluso tiene los registros sanitarios. Entonces mire que en Convergen hay una combinación de elementos de propiedad intelectual, alguien que pone la marca, alguien que pone la capacidad de producirlo, la autorización sanitaria para producirlo y se configura un producto. ¿Cierto? Entonces, esto es clave porque, Verbo y Gracia, cuando estamos en un tema de consumo masivo, tener un portafolio de productos amplísimo, pues demanda mucho dinero, lo pueden hacer las grandes empresas, pero a los pequeños empresarios nos toca empezar a ver cómo podemos sumar. Y el punto clave es que en la medida en que tenemos acceso a unos clientes, podemos llegarle con una oferta más diversificada, variada y eso. Un elemento clave de la propiedad intelectual tiene que ver con el impacto patrimonial que esto tiene, ¿cierto? Entonces, cuando somos dueños de una marca y la posicionamos, esa marca tiene un valor y ese valor se puede llevar a los estados financieros de la empresa como un activo. Es más, dentro de los trabajos que se vienen planteando, diría yo que todavía no hay tanto difusión de eso, pero lo existe, es que, por ejemplo, sobre la base de esos activos intangibles, las empresas puedan ofrecer garantías, por ejemplo, al sector financiero, préstamo, para acceder a productos financieros como préstamos, ¿cierto? Porque piensen ustedes, una empresa como, para, digamos, el ejemplo más icónico, Coca-Cola,
más allá de la fábrica, de los camiones o de todo eso, el gran poder de Coca-Cola es los millones de clientes que reconocen la marca y el producto, ¿cierto? Fruco, Juan Valdés, son marcas posicionadas, ¿cierto? Entonces, ese poder es tremendo y eso tiene un efecto en los activos de la empresa que en la medida en que logra ser reconocido, pues también, digamos, le da fortaleza a quien va construyendo eso. Es un tema que además suele también, digamos, dejarse un poco de lado. Se ha venido trabajando un poco en que las empresas sean un poco más conscientes de eso. Sin embargo, todavía nos cuesta. Es muy, muy importante. ¿Sí? Muy importante. Ustedes imagínense empresas que, particularmente clientes nuestros, pequeñas empresas, por ejemplo, en el Valle del Cauca hemos trabajado con una empresa que se llama Vinagres Golden, que tiene alrededor de 30 registros de productos de vinagres obtenidos de la mayoría de ellos de frutas de nuestra biodiversidad. Entonces eso refleja un poder importante. De hecho, también está pasando mucho que efectivamente hay muchas empresas que más que desarrollar capacidades de producción, y volvemos un poco al ejemplo que describí hace un rato, es decir, más que comprar plantas de producción, más que invertir en esto que es costoso, ubican maquiladores y lo que hacen es un trabajo de marca, por ejemplo, con estrategias de mercadeo digital. ¿Okay? Entonces, hay eso. Incluso el modelo complementario, es decir, uno puede como empresa, si ya tiene, por ejemplo, una infraestructura, equipos y ese tipo de cosas, centrarse, por ejemplo, en el ser maquilador de otros. Y ambos son modelos de negocio válidos y que además potencian el desarrollo empresarial. Entonces, ahí la propiedad intelectual es un elemento estructural de todo eso. Vamos a seguir con otras cápsulas que hablan un poco más en detalle de cada una de esas categorías para entender un poquito más. Es importante que apropiemos estos conceptos y que entendamos un poco que el ejercicio de hacer innovación abierta también es como jugar un poquito con piezas de rompecabezas en donde yo puedo utilizar el conocimiento de mi empresa, ponerle, por ejemplo, una marca de un tercero y desarrollar un producto orientado a un mercado en donde ese tercero, por ejemplo, esté más posicionado. O eventualmente conseguir quien tenga productos ya desarrollados, ponerles mi marca y llegar a mis clientes con esa marca que yo he ido construyendo. ¿Sí? Entonces son dos formas de verlo. Pero también eventualmente si hablamos de innovaciones en proceso, entonces el ejercicio es que en vez de yo ponerme a crear una solución particular, por ejemplo diseñar una nueva máquina o diseñar un mecanismo para resolver algún tema que dentro de mi proceso sea crítico, puedo encontrar quién desarrolle esa solución, pensar por ejemplo a futuro si alguien más en el mercado necesita esa solución, cómo se puede comercializar. Verbo y gracia. No sé, si yo desarrollo una tecnología para deshidratar frutas, me sirve a mí en mi empresa si ese es mi negocio. Pero eventualmente hay muchas otras empresas que necesitan también esa tecnología, entonces yo podría licenciar ese diseño para ser comercializado en el sector. ¿Sí? Entonces ahí es donde entra a jugar este tema, es muy importante y bueno, seguramente es a veces un poco complejo, porque son temas tal vez que no estamos como en nuestra cotidianidad conectados con ellos, pero más allá no necesitamos pues volvernos consultores en propiedad intelectual, simple y sencillamente tener esa noción e ir incorporándola en nuestros productos, servicios, bienes y en nuestras empresas. Seguimos en contacto, seguimos trabajando en Agroimpulso Quindío y en este proceso de innovación abierta.